Paso número uno de la supermalla. En este caso ya vimos el análisis de mallas. Vamos a ver brevemente cómo se resuelve un circuito llamado supermalla. Se le llama supermalla y vamos a encontrar dos casos. El primer caso es este que presento. Tenemos dos fuentes de corriente, ¿sí? Ahí dice caso uno, cuando se tienen fuentes de corriente externas. En este caso tengo una fuente de 4 amperes y una fuente de 2 amperes, fuentes de corriente externas. No importa que sean fuentes de voltaje, ya que las fuentes de voltaje, en el caso de la malla, del análisis de malla, me ayudan a formar la ecuación. Sin embargo, cuando tengo fuentes de corriente externas, me ayudan y me simplifican o me pueden simplificar aún más el caso del análisis. Vamos a ver cómo. Para empezar, el análisis de mallas lo que concierne es trazar las mallas e identificar corrientes en cada una de las mallas. Tengo tres mallas en este caso, y uno que está aquí, y dos en medio, y tres de este lado. Luego aplico la convención pasiva de signos para los elementos, ¿sí? Siguiendo la trayectoria de la corriente. Por ejemplo, en la malla 2 que viene en esta trayectoria, me paro y me paro, entro un elemento, me detengo y pongo más, salgo con menos. Entro con más y salgo con menos. Llego aquí, entro con más y salgo con menos. De esta malla sería más y menos por la trayectoria. Y de esta malla simplemente sería más y menos. No le puedo asociar un signo de más y menos a fuentes de corriente ni a fuentes de voltaje, ya que las fuentes de voltaje ya tienen una polaridad indicada. Las fuentes de corriente no se les ubica una polaridad, ya que son un elemento independiente del voltaje. Más bien son, si dependen del valor de corriente. Ahora ya que tengo eso, vamos a formular lo siguiente. Para el análisis de la I1, el objetivo de malla es encontrar corrientes en las trayectorias. Entonces la I1, que circularía por esta periferia, idealmente en esta malla, así. El objetivo es encontrarla, sin embargo veo que circula una fuente de 4 amperes. Por lo tanto, ya no tengo que encontrar el valor de la corriente. La malla 1 ya está resuelta, como diríamos en el caso electrónico. La I1 ya está resuelta y tiene esta trayectoria, ¿sí? Por lo tanto, mide o vale 4 amperios. Ahí tengo mi primer corriente. Luego, analizamos la malla número 2. En la malla número 2 no tengo ninguna fuente de corriente y puedo asociar tranquilamente mi ley de análisis de mallas. Aplicamos ley de voltajes de Kirchhoff a la malla 2 y ¿qué tenemos? Puedo empezar por cualquier elemento. Empiezo por la resistencia de 2 ohms. Sería más 2, ¿sí? Y como hay dos corrientes que transitan, ya que se encuentra en medio de dos mallas, sería 2 que multiplica a I2 menos la corriente que no participa en la malla de análisis, en este caso la I1. Siguiente, más, entrando a este elemento, 12 ohms. ¿Qué corrientes transitan por la resistencia? Simplemente una, la I2. Entonces ponemos I2. Y siguiente sería más 6 ohms. ¿Qué corrientes participan por el elemento? Participan dos, la I2 y la I3. Entonces sería 6 que multiplica a I2 menos I3. Ya analicé todos los elementos, entonces igualo a 0. Simplifico todo, ¿sí? Y ordeno, entonces en este caso me daría 2i2 menos 2i1 más 12i2 más 6i2 menos 6i3 igual con 0. Ordenando todos los términos en este caso comunes me queda menos 2i1. Tengo comunes todos estos, ¿sí? Serían más 20 de i2 menos 6 y 3 igual con 0. Y aquí encuentro mi ecuación de la malla 2. Ecuación 2 en este caso. Finalmente lo que me sigue, lo último, es ver el análisis de la malla 3. La I3 que circula en esta periferia, originalmente, ¿sí? En esta trayectoria, es el mismo caso que en la malla 1. Ya no tiene chiste analizar si tengo una trayectoria de corriente externa, como en este caso, aquí me lo dice, externas, es decir, en el perímetro. Si yo encuentro una fuente de corriente en el perímetro, ya no tiene caso analizar la malla. Simplemente coloco el valor de la corriente. En este caso, para la malla I3 ya no tiene caso formular su ecuación. Sería I3 igual a, ¿qué valor de corriente? El objetivo de las mallas es encontrar corriente. ¿Qué valor de corriente transita? 2 amperios en esa misma dirección. En el caso de que encontrara yo una fuente de corriente en dirección contraria a la que yo he puesto en mi análisis, tendría que marcarlo con un signo negativo acá. Es decir,
Si esta de 2 amperios estaría hacia arriba, ¿sí? Y yo tracé mi trayectoria como está en verde, así en esa trayectoria, en esa dirección, tendría que elegir menos 2 amperios, ya que una corriente que transita en sentido contrario a la que yo asigno, debo de asignarle el signo negativo, indicando que tiene una polaridad o una trayectoria opuesta a la marcada. Ahora sí, si yo tengo I1, I3 y tengo esta ecuación con 3 variables, puedo encontrar tranquilamente, ¿sí?, la I2, simplemente sustituyendo. Entonces sería menos 2 por lo que sería 4 amperios, que es esta parte de I1, serían menos 8. Más 22, que sigue siendo mi variable desconocida, menos 6 por 2 serían 12, igual con 0. Despejando serían 22 igual a 12 más 8. Y me quedaría 20 igual a 22. Despejando la I2, vemos que me queda, sin lugar a dudas, 1 amperio. Y así encontramos las 3 corrientes en un análisis de supermalla, considerando el caso número 1, fuentes de corriente externas. Proseguimos con el tema de la supermalla. Tenemos el caso número 2. Analizamos el caso número 1, fuentes de corriente externas, es decir, en el perímetro. Ahora analizaremos y encontraremos el caso de supermalla para aplicar la técnica. El caso número 2 contiene, va a ser la forma de fuentes de corriente internas. Aquí tengo, en el circuito, vemos una fuente de corriente interna. ¿Qué quiere decir interna? Que va a estar entre 2 mallas. Por ejemplo, esta fuente de corriente está entre esta malla y esta malla de aquí. Por lo tanto, entra en el caso número 2 la supermalla. Ya que lo ubiqué, procedo a especificar la siguiente técnica de análisis. Como siempre en mi caso de análisis de mallas, trazo las trayectorias específicas de corriente en sentido de las manecillas del reloj e indico a cada una cuál es su malla, en este caso su nomenclatura de malla, I1, I2 e I3. Luego aplico la ley pasiva de signos, más menos, ¿sí? No le pongo signo, más menos, ya tiene signo. Siguiente malla, más menos, más menos, más menos. Siguiente malla, nos quedaría así. Y no le pongo signos a la fuente de corriente. Ya que tengo esa parte, ahora sí procedemos a hacer el análisis como lo hemos estado haciendo. Sin embargo, con un ligero caso. Cuando yo encuentre esto de la supermalla, del caso número 2, encontrar una fuente de corriente interna, ¿sí?, lo que voy a hacer es ver entre qué mallas se encuentra la fuente de corriente. Mi fuente de corriente tiene una polaridad tiene una magnitud de 100 amperios. Ahora, de aquí lo que me interesa es en qué malla está. Esta fuente está entre la malla 1, voy a ponerlo acá, malla 1 y malla número 3, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es formar una especie de supermalla ignorando el trazo donde se encuentra esta fuente de corriente. ¿Dónde está esta fuente de corriente? En este lazo. Entonces, en este lazo se encuentra mi fuente, la voy a ignorar y voy a formar una supermalla entre la 3 y la malla 1. ¿Cómo quedaría? Pues tomaría yo la periferia, el perímetro de la malla 1, ¿sí?, aquí, y aquí exactamente recortaría yo para abrazar a la malla 3. La trayectoria de supermalla me quedaría así, ¿sí? A esto sí se le llama la supermalla oficial. Entonces, procediendo al análisis normal, vamos a ver qué nos arroja la ecuación. Primero, en la malla I1 vengo y entro con polaridad negativa a la fuente según mi trayectoria de corriente, por lo tanto sería menos 7 volts. Lo pongo así nada más. Siguiente elemento sería más 1 y transitan 2 corrientes, la I1 menos la I2. Sigo y aquí recorto hacia la malla 3. Ya me encuentro en la malla 3 y asocio. ¿Qué resistencia es esta? 3 ohms. Polaridad más, aquí está, 3 que multiplica a I3 menos I2. Ok, ahí está. I3 menos I2. Cierro el paréntesis, siguiente elemento, más 1 ohm, que es únicamente recorrido por la malla I3 o la corriente I3. Más 1 I3 si queremos dejarlo. Ahí está. Y regreso aquí a formar parte de la supermalla. Ya no tengo más análisis en la supermalla marcada en rojo.
lo pongo igual a 0 según ley de voltajes de Kirchhoff. Y ahora procedemos a la simplificación. Sería en este caso menos 7, o bueno, pasando el 7 ya del otro lado del signo, y simplificando los paréntesis me quedaría i1 menos i2 más 3 y 3 menos 3 y 2, ¿sí? En este caso. Luego tenemos más i3 igual a 7. Simplificando lo que se puede agrupar, i1 menos 4i2 más 4i3 igual a 7. Y encuentro finalmente una ecuación. Esta ecuación es debido a la supermalla formada. Ahora, ¿qué otra malla me queda de análisis? La malla número 2. La analizamos normalmente, como se ha venido analizando el caso de las mallas normales, mallas regulares. ¿Sí? Tengo en este caso más 2. Vamos a empezar. Sería más 2 de la resistencia de 2 ohms. Sería más 2 y 2, ya que únicamente lo recorre esa corriente. Finalmente, luego sigue más 3. Como estoy en la malla I2, ahora I2 es positiva y la negativa es la otra corriente que participa en el lazo de la resistencia de 3, que sería la I3. Finalmente llego a esta resistencia y me llega más 1, que multiplica a la I2, porque estoy en la malla 2, menos la corriente en la malla número 1, I1, igual con 0. Y finalmente especifico la ecuación de la supermalla. Perdón, especifico la ecuación de la malla normal. Simplificando todo esto nos daría, sí, ya ahorrándome toda la simplificación, sería menos I1, ¿sí? Que es esta corriente. Luego sumo todas las resistencias, 2, 3 y 1, son 6, 6 y 2, que van a ser positivas, ¿sí? Y finalmente veo que otra resistencia comparte con otra malla, es esta, la de 3 ohms, sería negativa, menos 3 y 3. Y ahí tengo la malla reducida. Podemos hacerlo matemáticamente de aquí a acá, sin ningún problema. Finalmente, lo que nos queda, ¿sí? Son dos ecuaciones, ya analizando todas las mallas, son dos ecuaciones pero con tres incógnitas. Nos falta una incógnita. Precisamente regresamos a lo que no hemos analizado todavía, que es este lazo. El lazo que omití al momento de formar mi supermalla. Y para ese lazo, la corriente queda totalmente especificada en otra ecuación más. ¿Cómo queda? Sería este lazo de la supermalla, perdón, de la corriente, que viene así, ¿sí? Y aquí hay una resistencia. La resistencia no importa tanto, lo que me importa es la fuente. Vienen dos corrientes que yo he marcado así, una y uno hacia abajo, y 3 que viene subiendo en ese lazo, precisamente. ¿Sí? Viene al revés, en sentido contrario. Si vienen al revés, el resultado de la corriente real por este lazo debe de ser la resta. Entonces sería, ¿sí? Una resta. Ahora, ¿qué resta? I1 menos I3 o I3 menos I1. Pues va a ser positiva la corriente que coincida con la trayectoria de una de las dos marcadas. En este caso, ¿cuál es la que coincide? La I1. Por lo tanto, sería I1, ¿sí? Positiva, y va a ser una resta menos I3 negativa, igual con los 7 amperios. Y aquí tengo mi tercera ecuación. Ahí está. Tengo tres ecuaciones, ahora sí, con tres incógnitas, y podemos proceder al análisis o la simplificación por algún método de matrices o por algún método de simplificación y reducción de ecuaciones. Entonces, en este caso ya nada más pasamos la técnica de la supermalla.